Este panel en donde vamos a discutir un tema muy interesante y quizás un poco oscuro para quienes están acostumbrados a este tipo de eventos, un poco inesperado, que es la diplomacia digital. Yo soy Diego Mendiburu y soy oficial de prensa en la Embajada Británica en México y vamos a tener este panel sobre diplomacia digital. Vamos a hablar sobre qué es, cómo está evolucionando y cómo distintos gobiernos se acercan a la tecnología, a internet, a las redes sociales para comunicar sus mensajes. Yo también, a lo mejor podríamos cambiarle un poco de nombre a este panel y en lugar de ser diplomacia digital podría ser cómo los gobiernos tratan de ser cool en internet. Y es un cambio muy importante porque pues diplomacia es el arte de la negociación entre estados, ¿no? Y hasta hace pocos años eran este tipo de eventos que nos imaginábamos como comercial de Ferrero Rocher en la residencia del embajador con chocolates y un público muy selecto, y que las embajadas solo lidiaban con asuntos que tenían que ver con sus ciudadanos en aquel país o con conversaciones políticas de muy alto nivel. Pero con la irrupción de las redes sociales, de repente se abre una puerta para que los gobiernos extranjeros, en este caso en México, puedan entablar una conversación directamente con los ciudadanos del país, directamente con los estudiantes que se quieren ir a estudiar a Reino Unido, a Alemania o a los Estados Unidos, con los empresarios y los emprendedores que se quieren ir a invertir a estos países o abrirse las puertas en Europa o en Estados Unidos. Entonces, son unas audiencias nuevas y los gobiernos no necesariamente son los más rápidos a la hora de abrirse, a la hora de cambiar y a la hora de innovar. A lo mejor para empresas como Movistar o para startups, el asunto de la tecnología es algo muy innato y algo que se da muy fácil y muy rápido. Pero para los gobiernos a veces significa cambios muy lentos que tienen que modificar además la manera como se organizan y la propia cultura de los gobiernos. Entonces vamos a hablar un poco de este tema. Vamos primero a presentarles a los integrantes del panel. Vamos a empezar de ese lado con Caroline Kloessel, quien es responsable de redacción online y social media del Centro Alemán de Información de Latinoamérica y España, que es una página que elabora contenidos en español para todos los países de América Latina. Entonces, muchas gracias, Caroline, por estar presente. En medio tenemos a Gustavo Reyes, quien es asistente de información de la Oficina de Asuntos Públicos del Consulado de los Estados Unidos aquí en Guadalajara. Muchas gracias, Gustavo. Y tenemos también a Gloria Guerrero, es Digital Strategy Manager de la Embajada del Reino Unido en México. Muchas gracias a todos. Y pues vamos a comenzar, si quieren, con lo elemental y con lo básico. Y es por qué los gobiernos extranjeros tienen aquí en México páginas de internet y redes sociales. ¿Cuáles son los objetivos que persiguen al tener estos espacios? ¿Es exclusivamente atender a los ciudadanos de sus países aquí en México? ¿Es influir en los tomadores de decisiones de los gobiernos? ¿Es hablar con la población general? No sé quién de ustedes quiera iniciar esta conversación sobre los objetivos de tener redes sociales y plataformas web. Bueno, hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en este panel. Y bueno, retomando un poco con lo que Diego empezó, creo que para nosotros en la Embajada Británica el principal objetivo de estar como en estas nuevas plataformas digitales es acercarnos a la comunidad local, no solamente como gobierno ni como el embajador podría tener interés en hablar con ministros o incluso con el presidente o con personas de nivel político más alto. Es al final del día establecer comunidad en los lugares donde están las embajadas, y esto se replica en todas las partes del mundo. Cada embajada de Reino Unido tiene una cuenta de Twitter, una cuenta de Facebook, así como cada embajador tiene una cuenta personal en Twitter. Por lo tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Reino Unido tiene más de 150 cuentas en redes sociales. Por lo tanto, creo que el principal objetivo es eso, es el acercamiento, el crear comunidad, también el entender qué es lo que está pasando en ese país y sobre todo dentro de los comentarios que hace el embajador al manejarlos, al tener como su cuenta de Twitter, incluso podemos como tener como el antecedente de lo que va a pasar, nos sirve para prepararnos, incluso para preguntas en entrevistas y sobre todo entender el contexto en el que está y como anticiparnos a lo que viene y entender cómo la comunidad reacciona ante ciertos temas o hasta ciertas noticias en específico. No sé si Carolina o Gustavo quieran complementar y decirles que si alguien quiere hacer una pregunta, por favor levanten la mano y yo me acerco y les comparto el micrófono. Y muy interesante, Gustavo, el asunto de crear comunidad. No sé si qué nos puedes decir tú un poco al respecto y sobre los objetivos del gobierno estadounidense. Gracias, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí en este panel de diplomacia digital.
De hecho, cuando llegaron las redes sociales con el crecimiento de la tecnología, sin duda todos los gobiernos aprovecharon esta nueva plataforma para crear audiencias, para acercarnos a la gente. En el caso muy específico de los Estados Unidos, es de todos conocidos que la relación bilateral que mantiene con México es una de las relaciones bilaterales más estrechas entre ambos países. Como dato muy curioso, tenemos la frontera más cruzada en todo el mundo. Entonces, la misión diplomática de los Estados Unidos en México es una misión grande, de hecho, desde las más grandes fuera de las misiones diplomáticas que tiene. Tenemos la embajada en la Ciudad de México y somos 9 consulados, incluyendo el de Guadalajara. Entonces, cada una, aparte de las páginas web que tenemos, manejamos definitivamente las páginas de Facebook, las cuentas de Twitter, así también tenemos todo el complemento de videos en YouTube y todas las plataformas primero para acercarnos más con datos más específicos y para llegar a las audiencias que necesariamente se logran, no tanto para la atención a ciudadanos de los Estados Unidos que están aquí en México, sino también toda la cantidad de servicios que ofrece el gobierno de los Estados Unidos para mexicanos, llámese becas, llámese programas de intercambio, llámese información comercial de cualquier tipo. Utilizamos estas plataformas para llegar a más audiencias definitivamente. Sí, Carolina. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Diego y Gloria, por invitarme. Bueno, el Centro Alemán y así la Embajada de Alemania, yo creo que pues, seguimos la misma estrategia que los dos anteriores también, que es realmente demostrar que somos transparentes, buscar el intercambio y la comunicación con lo que son la gente de Latinoamérica, porque estratégicamente Latinoamérica es una región muy importante para Alemania. Entonces, en comparación con Estados Unidos, obviamente no es un destino, digamos, tan favorecido tan solo por el idioma, por ejemplo, es más difícil quizás, pero sin embargo hay mucha necesidad o mucha demanda de información por parte de los latinos, y buscamos por eso la plataforma, la forma de volvernos como más tangibles, sobre todo para la gente joven, la gente que tiene esta inquietud de salirse de su país quizás, o de más abrir su horizonte, y para eso tenemos tanto un perfil en Facebook, que lo ven aquí, y también una presencia en el canal de YouTube, y vamos a abrir una cuenta de Twitter también próximamente. Ustedes decían que compartían un poco objetivos y también está esta ventaja de llegarle a la población, pero yo me pregunto también cómo se definen esos objetivos justamente y cómo se definen esas estrategias para llegarle a esos públicos. ¿Los definen ustedes dentro de sus equipos en cada embajada? ¿Es un proceso que se da localmente o literalmente se giran instrucciones directamente de la Oficina de Relaciones Exteriores de su país? ¿Vienen las instrucciones desde Londres, desde Berlín, desde Washington? ¿Cómo se da ese proceso? En el caso de los Estados Unidos, tanto la embajada como los consulados seguimos el lineamiento del plan que tiene la misión. El Departamento de Estado establece el tipo de relación bilateral con cada país, y cada país tiene una serie de objetivos y planes muy definidos para cuidar esta relación bilateral. Obviamente, dentro del gran contexto de esta relación existen planes y existen temas que se van tratando. Por ejemplo, el presidente Obama recientemente expuso un programa que se llama La Fuerza de los 100,000, que es tratar de tener 100,000 estudiantes de intercambio entre América Latina y los Estados Unidos, tanto Estados Unidos y hacia América Latina. Entonces, esta estrategia es tomada en cuenta tanto por la embajada y los consulados. Y, por ejemplo, cada que hay una convocatoria de la Fuerza de 100,000, nosotros utilizamos nuestra página, utilizamos boletines de prensa, utilizamos nuestra cuenta de Twitter, utilizamos todo lo que tenemos al alcance para llegar a las audiencias
que queremos hacerlo. Entonces, ese es lograr un objetivo a nivel como país, y además cada consulado tiene la libertad de establecer las políticas que cree conveniente de acuerdo al cónsul general y al oficial de asuntos públicos. Por ejemplo, si ustedes ven la página de Facebook que tenemos en Guadalajara, tenemos contenidos similares, pero por ejemplo entran a la página de Facebook de la embajada y van a encontrar un ambiente un tanto diferente. ¿Por qué? Porque es la política que tiene el embajador para la página de la Ciudad de México, y no así se repite lo mismo en todos los consulados, ¿no? Para ponerlo en términos sencillos, cuando ustedes quieren publicar un tweet, ¿cuántas personas deben de autorizar ese tweet? ¿O cómo se da ese proceso? A lo mejor tú, Gloria, que nos digas, y luego Caroline. Bueno, un poquito retomando la parte de cómo definimos nuestras audiencias y la parte del objetivo. Respondemos hay una estrategia global del Ministerio de Relaciones Exteriores que es en dos ejes. Uno es el de Digital Diplomacy, que es el uso de social media en las embajadas y por parte del cuerpo diplomático. Y el segundo va a la parte de Digital by Default, que se refiere a la parte de usar Internet para la cuestión de servicios a los ciudadanos británicos, ya sean servicios consulares o servicios de, por ejemplo, si necesito hacer algún trámite incluso en Reino Unido, un acta de nacimiento, licencias, etcétera. Entonces son dos: Digital Diplomacy, Digital by Default, y todo tiene que ver con esta parte de Internet, y va de la mano con hacer los procesos más transparentes. Conectando esto con un poco en Twitter, ¿cómo lo manejamos de manera local? Siguiendo estas dos como objetivos eje, un tweet tenemos temas que van desde política hasta la parte comercial, que es nuestra parte de UKTI, que es nuestra organización que se encarga de toda la parte de comercio dentro de la embajada. Trabajamos muy de la mano con ellos. Entonces nuestros contenidos están, se puede decir así, supervisados por el área de prensa, y tenemos la libertad de poder como tuitear respecto, estamos a algún evento, alguna convocatoria, alguna promoción igual tenemos programas de becas. Y los equipos de cada tema son los que nos ayudan a crear esos contenidos. Por lo tanto, más bien, gracias a eso, nosotros en el área de prensa podemos tuitear y sabemos perfectamente que la información que estamos dando al público es fidedigna y sobre todo está basada en lo que hace cada equipo dentro de la embajada. Exacto, o sea, nosotros lo que hacemos es muy parecido a lo que describió Gloria. Quiere decir, cuando son temas realmente políticos o algo delicados, tenemos una guía, un manual que nos manda Berlín, y tenemos que buscar la plática igual con nuestra casa matriz para saber si podemos publicar algo de cierta forma. Fuera de eso somos muy libres. Sin embargo, yo creo que a lo que tú le atinas es, les puedo contar una anécdota que sí nos tienen muy bien observados. Porque una vez un colega mío, por ejemplo, subió una foto de Claudia Schiffer cuando estaba embarazada, y digamos que no venía precisamente con mucha ropa. Era una foto oficial de una agencia de prensa de Alemania, o sea, no del internet ni nada, y muy bonita además, pero causamos un escándalo. O sea, en la noche todavía nos bajamos la foto y regañaron a nuestro jefe, al responsable, entonces la tuvimos que quitar. O sea, a lo que me refiero es, sí somos libres, sí podemos publicar lo que, o sea, dentro del margen de una cierta política de comunicación sea adecuado. Sin embargo, no todo, o sea, obviamente tenemos límites. En el caso de los Estados Unidos sucede algo muy interesante. Nosotros tenemos el apoyo de todo un staff en Washington, que es el Social Media Team, que nos da toda una directriz. Por ejemplo, por idiomas tenemos un Social Media Feed para América Latina. Entonces hay grandes temas regionales y nosotros podemos escoger algún tweet o alguna entrada de Facebook si es necesario. Por ejemplo, recientemente junio fue proclamado por el presidente Obama como el mes del orgullo LGBT en los Estados Unidos. Entonces, si ustedes hubieran entrado en estos días a principios de junio a nuestros sitios sociales, estaba a nivel embajada, nuestros Facebook hablaban de lo mismo. Cuando pasó el desfile aquí, la marcha de orgullo LGBT en Guadalajara, el consulado en particular
tuiteó y habló de ese caso muy específico. La semana pasada se realizó en Punta Mita, Nayarit, la Alianza del Pacífico. Estados Unidos fue uno de los 32 países observadores. Estuvo el embajador Shannon por parte del Departamento de Estado, y el tuit de Guadalajara estuvo tuiteando todo lo que estaba declarando en ese momento el embajador que estaba aquí cerca, ¿no? Cuando sucedió la visita del secretario de Estado Kerry a la Ciudad de México, la embajada se cargó más en tweets respecto a la visita. Entonces, sí nos vamos de acuerdo a los intereses o a lo que está sucediendo, ¿no? El embajador, por ejemplo, en la Ciudad de México tiene un acercamiento mucho, él sabe que las redes sociales son usadas por muchos jóvenes, y él, por ejemplo, estuvo muy al pendiente del último partido de la selección mexicana, que no tenía nada que ver con los Estados Unidos. Sin embargo, el Facebook de la embajada estuvo apoyándolo y estaba comentando, y de hecho pidió opiniones sobre el resultado, ¿no? Entonces, existe esa libertad. Cuéntenos más ejemplos como ese, porque justamente hay ejemplos de cómo el presidente Obama e inclusive el presidente Peña Nieto están utilizando las redes sociales para poner contenidos aparentemente divertidos o más juguetones o más relajados que tienen muchísimo éxito. Así como Caroline nos compartía una experiencia en un sentido, ahora en un sentido más como de el éxito que ha tenido un retweet o un post en específico en Facebook, en Twitter, que tengan que ver con esos contenidos más divertidos y relajados, o si haya de plano una directriz de sus capitales para hacer más contenidos de ese estilo. Bueno, nosotros sí tenemos ahí nuestra cuenta de Twitter, justo un poco hablando de fútbol y en el tema mundialista. Justo el día del partido de México pusimos un tweet también apoyando a la selección, ya que desgraciadamente Inglaterra quedó eliminado, así que nos unimos a apoyar obviamente a la selección mexicana el día del partido. Y este tweet que pusimos justo ese día, con este meme, ha sido de los tweets más retuiteados ever en la historia de la cuenta de la embajada. Yo creo que tiene dos elementos, ¿no? El elemento británico en la campaña de Keep Home, y aparte que era el del partido. Entonces también como subirte a la ola de estos temas que son como al final del día actuales, creo que también eso te da un gran plus. Nosotros, así como mencionaba un poco Gustavo, que cada día recibimos una agenda de nuestro Digital Hub con estos son los temas del día, estos son los temas a tratar, desde Siria, seguridad o cuestiones como muy políticas como la Alianza Pacífico que estaba pasando, las discusiones. También tenemos esta libertad de poner cosas así, que son muy de cultura pop, muy locales también, y creo que es un gran plus porque al final del día, si estamos en redes sociales es para eso, o sea, para acercarnos, para subirnos a la ola, y también porque pues también no todo tiene que ser como serio y aburrido. Entonces creo que esto es un gran ejemplo. Aquí tuvimos alrededor de 350 retweets, pero los primeros 120 y tantos fueron a los 5 minutos. O sea, a los 5 minutos de poner esta imagen ya teníamos 128 retweets. O sea, algo que pocas veces pasa en una cuenta de una institución pública. La embajada la semana pasada en su página de Facebook celebró 500,000 de me gusta, de likes. Entonces el embajador hizo algo alusivo, se pueden entrar, recuerdo que decía la entrada, metimos un gol, y venía a la portería y venía una gráfica con 500,000 visitantes de me gusta, entonces a la página de Facebook de la embajada. Nosotros somos más, no tenemos el número de me gusta, nosotros tenemos cerca de 13,000 aquí en Guadalajara, pero mucho tiene que ver la política que lleva el propio consulado. Entonces, hay muchas cosas que pueden ser. Por ejemplo, recientemente, esta semana, el Departamento de Estado publicó su reporte sobre trata de personas, que es un tema muy sensible para México y considera a los Estados Unidos para el mundo entero. Y en este reporte, que incluye a todos los países, no nada más a México, nosotros aquí en Guadalajara utilizamos el Facebook y utilizamos el Twitter para presentar este reporte en la parte correspondiente de México, y obviamente sí tuvimos bastante respuesta por el tipo de tema. Entonces pasamos del fútbol al reporte de trata de personas. Entonces es un abanico muy amplio el que estamos manejando en redes sociales. Es que siempre me quedo impactada con los números de los Estados Unidos. Espero que mañana, cuando vaya a jugar Alemania contra Estados Unidos, nos va a pegar algo de la suerte.
Nosotros en la página del Centro Alemán subimos una foto de nuestra canciller, de Angela Merkel, que se tomó un selfie, una cosa muy rara para mi gobierno, pero bastante exitosa. Entró a los probadores del equipo alemán y se tomó un selfie con Lukas Podolski, creo. Es que lo tenemos en el Facebook. Eso es algo que tiene un gran éxito en Facebook porque pues, igual a Angela Merkel se conoce más bien en un contexto mucho más formal y más serio. Fue, según yo, una de las primeras veces que ella se atrevió a hacer algo así y le ha ido bastante bien por lo que veo. Lo que siempre funciona muy bien en el Centro Alemán son informaciones, digamos, muy nacionales, o sea, de Alemania, vaya, ¿por qué los colores de la bandera? ¿Cómo se prepara un pay de manzana? Obviamente el Oktoberfest en Baviera, ¿no? Entonces ese tipo de cosas obtienen muchísimos likes, o sea, lo comparten muchísimas veces. Cuéntanos de esto, por favor. Bueno, sí, eso es muy mexicano. Yo creo que la demás comunidad latinoamericana no lo entendió tanto, pero a nosotros nos dio mucha risa. Sí fue que apenas cumplimos 9,000 likes, o sea, con 500,000 nada que ver, pero ahí vamos. Oigan, y no... Sí. El del consulado. Por ejemplo, en el post que programé antes de venir a esta reunión, porque estudió exactamente a las 4 de la tarde, tenemos horarios. Por ejemplo, el equipo de Social Media en Washington nos invitó hace tiempo a participar a los consulados en un entrenamiento sobre social media, gente que se dedicó a estudiar las tendencias, inclusive nos dicen los mejores horarios para publicar es esto. No lo tengo que decir aquí, ¿verdad? No, sí, díganlo. Cada quien diga la receta no se dice. Aquí. Pero, por ejemplo, sí tuvimos ese entrenamiento de decir, los mejores horarios son estos, las características. Entonces, por ejemplo, este es un chat sobre LGBT para el día de mañana, entonces a las 12 aquí en hora central de México. Entonces estamos invitando ahí a la comunidad. Es un abogado el que está participando para contestar preguntas en todo relación a la comunidad LGBT y, por ejemplo, sabemos que va a haber seguidores porque se está publicando, ¿no? Les recuerdo que si tienen alguna pregunta, levanten la mano y pueden hacer la pregunta. No, bueno, no sé qué vais a mencionar ahorita, Gloria, pero también me entraba la pregunta y tengo una pregunta sobre qué tanto vinculan las redes sociales con los eventos sociales y las actividades que normalmente realiza una embajada, con las fiestas nacionales, con los eventos comerciales de marcas británicas, estadounidenses o alemanas. ¿Qué tanto se da una interacción entre el trabajo habitual de eventos que hace una embajada y la actividad en redes sociales? Bueno, solo un poquito sumando a la parte que Gustavo hablaba de como estos entrenamientos que tenemos por parte del gobierno británico, también se trabaja, creo que es algo como incluso bastante nuevo, pero Facebook, Twitter, etcétera, trabajan muy de la mano con los gobiernos. En la experiencia del gobierno británico tenemos una relación muy cercana a la gente de Twitter, porque incluso todas las cuentas que abrimos son verified a los 3 días. Es un proceso mucho más corto, cosas que a veces, o sea, este acercamiento a estas plataformas es muy importante, porque al final yo creo que también Facebook, Twitter, Tumblr, LinkedIn, todos se han dado cuenta pues de que los gobiernos están ahí. Entonces es una relación que se va fortaleciendo en cuestiones de capacitación y en cuestión de facilidades también. Y bueno, retomando un poco la pregunta respecto a los días nacionales, justo nosotros hace aproximadamente 2 semanas tuvimos The Queen's Birthday Party, que es como la fiesta más importante para la embajada, que es el cumpleaños de la reina. Y por primera vez en la historia de la embajada fue una fiesta muy digital. Tratamos de que la gente pudiera compartir toda su experiencia en este evento que se realiza en la residencia del embajador. Teníamos una pantalla verde donde la gente podía tomar fotos de diferentes escenarios de Reino Unido. Teníamos estos cartelitos con nuestro hashtag que era LoveUKMX, que aquí pueden ver. Y también teníamos una torre donde la gente se tomaba fotos e inmediatamente las compartían en Twitter, Facebook, etcétera. Y uno también de los, tuvimos un reach de más de 1,5 millones de personas con el hashtag, aunque al evento solo asistieron 800 personas. Y fue trending topic en México durante ese día, fue el 9 de junio, aproximadamente entre las 9 y 10:30 de la noche, se convirtió en trending topic
topic y también fue nuestro primer trending topic en la historia. Entonces creo que cada vez somos más digitales, cada vez tratamos de que la gente nos encuentre más ahí y también compartir lo que hacemos, porque al final, si bien es una fiesta de un día nacional y como decía Diego, esta onda de los embajadores y las recepciones elegantes, pues también es un gran pretexto pues para mostrar, ¿no? O sea, lo que es Reino Unido, que es una nación muy creativa, llena de innovación, llena de tecnología, y pues qué mejor estas plataformas para exponerlo. Y así pasa con muchos de nuestros eventos. Nosotros en la Embajada de Alemania hacemos un public viewing, bueno, que es una transmisión de los partidos en los que juega la selección alemana. Entonces ahí pusimos una carpa, pusimos decoración, siempre hay salchichas y la cerveza obligatoria, obviamente. Entonces esos son eventos que también jalan mucha gente, que son para el público mexicano, para que se acerque, para que vaya conociendo, y ese tipo de cosas también se dejan trabajar después o mientras muy bien en las redes sociales, porque lo bueno de este mundial es que hemos tenido varios partidos, o sea, no es un solo evento, sino son varios. Entonces una vez, o sea, alguien que no pueda asistir en un miércoles entre semana, igual puede venir para el próximo partido el sábado, pero quizás se entera por las redes sociales que estamos haciendo eso y ya puede empezar a ver las fotos para animarse. Nos está funcionando muy bien. Ahora, estamos hablando aquí constantemente de las dos redes sociales más populares, que son Twitter y Facebook, pero ¿qué hay de otras aplicaciones, como por ejemplo Vine? ¿Me están escuchando? No, ahí está. Aplicaciones como Vine o como Instagram. ¿Cómo decide cada uno de sus gobiernos abrir cuentas en estas nuevas redes sociales y cómo es el proceso? ¿Cuánto se tardan en abrir una cuenta en una de estas nuevas redes sociales? Bueno, nosotros tenemos cuenta en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, el canal, y la parte comercial tiene LinkedIn y otra cuenta de Twitter. Y más o menos como decidimos cómo vamos a estar en cada plataforma, tenemos que presentar un caso que mandamos a nuestro Digital Hub, que está en Washington. Hacemos una solicitud justificando por qué queremos abrir esa plataforma, qué tan seguido la vamos a actualizar, porque ese es como uno de los requisitos que tenemos. Si abrimos una plataforma es porque nos comprometemos a que vamos a tener contenidos diarios y que tenemos la capacidad para estar alimentando esa red. Entonces decidimos abrir Instagram porque también es una de las redes como más populares, nos permite hacer más visuales, presumir un poco más lo que hacemos de manera más atractiva. Entonces por eso nos fuimos con Instagram. Y también tenemos un Tumblr que abrimos hace muy poco tiempo, menos de un mes, y es un poco para hablar de la campaña Great Britain, que es una campaña de marketing que tiene el gobierno de Reino Unido. Entonces, aproximadamente de que mandamos este formato de solicitud justificando la audiencia, el reach que esperamos tener, cuántos followers en cuánto tiempo, hacemos más o menos cruzando números de acuerdo al uso de esa plataforma en el país, el uso de internet, etcétera. Tarda aproximadamente como 2 semanas en que nos aprueben ese formato. Lo envía directamente el embajador a la oficina de Washington y a Londres, y más o menos eso tarda en que podamos tener una plataforma nueva. Que tocas un gran punto, Gloria, y es la ventaja de las redes sociales y de internet en general, que es cómo puedes medir con mucha exactitud el impacto que están teniendo tus comunicaciones, algo que contrasta un poco con cómo se comunicaba anteriormente, por ejemplo a través de comunicados de prensa o a través de apariciones en radio y televisión, que es mucho más difícil de cuantificar. No sé si tú quizás, Gustavo, con tu experiencia, o Gloria o Caroline, nos quieren platicar cómo la misma dinámica dentro de los equipos de prensa de las embajadas ha cambiado por las redes sociales y cómo se privilegia ahora mucho más Facebook y Twitter que medios tradicionales como los boletines de prensa o las entrevistas en radio y televisión. En relación, la mecánica y la dinámica que sigue la oficina de prensa, tanto en la embajada como aquí en el consulado, seguimos el medio tradicional de tener los boletines de prensa a los periódicos. Y nosotros, por ejemplo, estamos mandando alrededor de, casi diario estamos enviando
en Guadalajara y sobre todo repetimos los boletines de prensa que está enviando la embajada. ¿Por qué envía tantos? Porque la relación bilateral es muy compleja, es muy amplia, es muy versátil. Entonces, para nosotros el estar llegando a las audiencias y a los medios es muy importante. Por ejemplo, en nuestra página, no sé si la puedes abrir, ya está abierta. En nuestro slideshow, por ejemplo, aquí hay dos iniciativas, aparte de toda la polémica que despierta el gobierno de los Estados Unidos, en lo general, por ejemplo, también hablamos de las iniciativas, por ejemplo, el día 16 y 17, el Departamento de Estado, el secretario Kerry hizo esta conferencia para proteger los océanos a nivel global. Entonces publicamos si ustedes entran ahí, se van a la liga y a los videos que ha estado haciendo. Y por ejemplo, es un tema que el consulado aquí en Guadalajara lo decidió alertar por la cantidad de ciudadanos que viven en la zona en Guadalajara. Jalisco tiene más de 200,000 ciudadanos que residen en la ribera de Chapala. Entonces es una obligación de las embajadas y de los consulados alertar sobre los peligros a sus ciudadanos sobre alguna situación en especial. Entonces para la embajada fue importante hablar sobre la temporada de huracanes. Si ustedes entran ahí, ahora en nuestra página en español, la información está en inglés porque está más enfocada a los ciudadanos. Porque, por ejemplo, esa es la parte que cubre nuestros medios sociales, porque se piensa que no únicamente la ven el público residente del país anfitrión de la misión diplomática, sino también todos los ciudadanos que están en este momento en México. Entonces, por ejemplo, ustedes entran a esta liga y vienen todas las precauciones que el Departamento de Estado recomienda a sus ciudadanos en esta época de ciclones y sobre todo aquí en Jalisco, en el occidente, que sí llegan, ¿no? Entonces es una parte en la que estamos no únicamente utilizando el medio tradicional de boletín de prensa, ¿no? Sino utilizamos esto. Yo siento que el trabajo en equipo de prensa, por ejemplo, se ha vuelto mucho más denso por las redes sociales. O sea, el mundo se ha hecho más chiquito. Yo siento que tanto de los videos que nos mandan para el canal de YouTube, que vienen de Berlín, que son, por ejemplo, videos, no sé, un tour en bicicleta a lo largo del muro, o de lo que queda del muro, o no sé, la ciudad de Heidelberg en fotos o lo que te puedas imaginar. Eso lo mandan desde Berlín y nosotros aquí lo subimos a YouTube y es algo que puedes publicar inmediatamente en Facebook también o en Twitter. Entonces viaja muchísimo más rápido la información, obviamente. Pero también dentro del mismo equipo, o sea, yo estando aquí puedo mandar información a mis colegas que están en la oficina, como fotos, no sé, experiencias de la que estoy haciendo aquí y ellos lo pueden subir inmediatamente. Entonces es como, sí, o sea, se ha vuelto mucho más densa la cooperación y mucho más actualizado, porque la información de hace 2 días nadie le importa, o sea, es obvio. Ahora, tocaba Gustavo un tema muy interesante y es las crisis, o sea, y las crisis en dos sentidos: crisis de comunicación por algún escándalo o alguna noticia que afecte a la reputación de ese país, de sus países en México, pero también crisis en el sentido de una crisis, un desastre natural, por ejemplo, que afecte a los ciudadanos alemanes, británicos o estadounidenses en México. Nosotros platicando antes de subir aquí al escenario hablábamos de un caso del gobierno británico que desarrolló una plataforma para que los ciudadanos británicos en México se registraran y se les pudiera contactar en caso de un desastre natural, un terremoto o un huracán. Pero casi nadie se registró porque pues no conocían que existía este servicio. En cambio, todo el mundo está en Twitter y Facebook y el gobierno británico se dio cuenta que los mismos ciudadanos británicos recurrían a Twitter y a Facebook para informarse sobre un desastre natural. Entonces no sé si nos puedan dar ejemplos un poco de la respuesta consular de sus países en redes sociales, cómo interactúan con sus ciudadanos, o también ejemplos de cómo lidian con un tipo de crisis políticas, por ejemplo, o de comunicación.
En el caso de, hay un dato muy interesante, nuestra página, no sé si la podemos ver, saqué las estadísticas de visita que tiene la página en español, porque el otro asunto que tiene el Departamento de Estado es que toda la información que tenemos en inglés debe estar en espejo en el idioma del país anfitrión. Entonces es algo muy interesante que tiene el Departamento de Estado. Y hablando un poquito de la página, si ustedes entran, toda la nomenclatura de nuestras páginas es idéntico, nomás cambia el nombre de la ciudad. Si ustedes quitan Guadalajara por Monterrey, obviamente se van al consulado en Monterrey. Nuestra página, la página de español, de enero a junio, tuvo un total de 1.262.554 visitas, y lo que va en el mes de junio llevamos 162,000 visitas. Obviamente, si ustedes entran, la parte más visitada es la sección de visas, definitivamente, porque todo el trámite para hacer la visa hacia los Estados Unidos se hace en línea. Entonces es un trabajo que, por ejemplo, la embajada, el Departamento de Estado, pensó que fuera muy fácil. Ahorita una persona no tiene que estar haciendo fila en ningún consulado ni en la embajada, puede hacer sus citas, puede hacer su pago, puede ver el estatus de su trámite en línea. Entonces es el uso de la tecnología para un trámite consular, por ejemplo, o un servicio. Los ciudadanos pueden registrarse, también el consulado, por ejemplo, pide a los residentes, a los ciudadanos, que se registren en nuestra página. Si entras allá a Servicios Americanos, hay una hoja de registro, y ahí, por ejemplo, tenemos todas las alertas. Guadalajara, por ejemplo, nuestra página ha sido referencia de algunos medios de comunicación cuando existe algún disturbio, por ejemplo, policíaco, ¿no? Que hubo un narcobloqueo, por decir algo, en meses pasados aquí en Jalisco. Los que estamos aquí en Guadalajara saben de qué estoy hablando. Y, por ejemplo, el consulado inmediatamente alerta y dice: el consulado recomienda a sus ciudadanos extremar precauciones en tales calles, en tales sectores, y si hay una situación muy específica la dice. Y nos hemos dado cuenta que los medios de noticias nos toman como referencia para decir, inclusive el consulado está alertando ya a sus ciudadanos que no hagan esto o hagan esto. Entonces, pero eso lo hace por obligación del Congreso. Y también lo ponen en Twitter. Obviamente entra en Twitter. ¿Y cómo interactúan con la gente? Supongo que debe haber gente que respondan de ese tweet y les diga: ¿cómo saben? ¿Ya lo tienen confirmado? ¿Qué hago? ¿Estoy cerca? ¿Cómo responden con los ciudadanos americanos inclusive? Cada sección dentro del consulado se encarga también de dar seguimiento a la respuesta. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso soy el administrador de la página en general, pero, por ejemplo, la sección de Servicios Americanos a Ciudadanos tiene su propio responsable, Visas tiene su propio responsable. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven ahí, o inclusive en el Facebook, en el que pusimos hace un momento, ya había un comentario de una persona, ¿no? Entonces sí nos contestan, y por ejemplo vemos que hablamos de cualquier cosa y la gente lo relaciona y necesariamente con visas. Mandamos una información y la gente dice: hice mi trámite para visa y no me han contestado. Entonces se toma en cuenta y ya se le contesta a la persona. Bueno, en la cuestión de la atención consular es uno de los, como en esta parte que les comentaba, de los dos objetivos principales, que es Digital by Default y Digital Diplomacy. En la parte de Digital by Default es justo eso. Tenemos que ser digitales en automático porque es donde la gente está. Un poco el sistema que platicaba Diego era un sistema que se llamaba Locate, que era tal cual una base de datos donde la gente británica que venía a México se registraba. Vimos que eventualmente es un sistema obsoleto porque la gente no se registra. Entonces todo ese servicio consular se ha trasladado principalmente a Twitter.
También hay una página de Facebook, pero principalmente donde se da seguimiento hay una cuenta que es FCO Travel Advice, que es tal cual para los ciudadanos británicos que van a viajar a cualquier parte del mundo, pueden consultarla y si es una cuestión de seguridad, una cuestión climatológica, ahí les va dando como updates de, bueno, peligro porque hay un huracán cercano o la cuestión de seguridad es peligrosa. Entonces, en la cuestión de crisis, creo que nuestra principal plataforma para darle seguimiento y atender a los ciudadanos es Twitter, definitivamente. Y en la cuestión de, incluso para visas, nosotros tenemos por política del Ministerio de Relaciones Exteriores, no damos asesoría respecto a visas en nuestras cuentas de redes sociales, porque para eso hay una plataforma específica que es igual, todo el procedimiento es online, te registras y te va desplegando preguntas y respuestas comunes. Entonces, visas es algo que se maneja en otra plataforma, porque es un sistema que responde a otras cuestiones de seguridad. Pero en la atención consular, sí, nuestra principal plataforma son las redes sociales y creo que principalmente se han convertido en un canal inmediato. Y tenemos, por ejemplo, cuando fue el maratón de Boston, el equipo de comunicación del consulado de Reino Unido en Boston estuvieron justamente actualizando en tiempo real qué estaba pasando. Igual, y es un trabajo que se monitorea 24 horas en todo el mundo, consultando periódicos, consultando al gobierno local, y estamos como haciendo los updates en tiempo real en casos de desastres naturales o crisis de cualquier otro tipo. Pues sí, Carol. Pues nosotros también nos referimos a la página o al perfil de Facebook del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ellos publican en alemán, pero en caso de una crisis, pues jalaríamos la información de ahí, la traducimos al español y ya la pegamos en la página. Esto a mí, yo llevo un poco más de un año en la embajada, a mí no me ha tocado esta situación. Sin embargo, me he percatado de la misma situación que ustedes dos, que a la gente les parece mejor acudir al Face que la misma página del centro alemán o de la embajada. O sea, tenemos una presencia con una página de internet normal, pero ahí no va la gente porque siente que no hay nadie ahí que les conteste inmediatamente. En Facebook, no sé, se les hace muy fácil comentar. Tengo esta duda, mandan un mensaje si lo quieren tener como más anónimo, pero si preguntan cosas que tú dices, bueno, si te metieras a la página encontrarías la información ahí, pero están más conectados al Face, lo tienen todo el tiempo en su mano, en su bolsa, en su celular. Entonces eso es un fenómeno al que hay que responder. También la otra cosa que a mí se me hace muy interesante es esa del user generated content, o sea que realmente yo consigo mucha información de los mismos seguidores de la página. O sea, ellos me están diciendo, oye, ya supiste, pasó eso. Yo nunca puedo saber todo lo que pasa aquí en Alemania. O sea, dependo de esas personas que me pasan la información. Entonces eso también se me hace muy interesante porque te mandan la información de una vez con una cierta tendencia, con emoción, o sea, ya sea con alegría o que lo están criticando, pero es algo muy, muy emotivo. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, no sé si sí, hay una pregunta por acá. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Farah y yo vengo del IJALTI. Mi pregunta es, ¿qué sistema tienen? ¿Sí se escucha? ¿Qué sistema tienen ustedes o mecanismo para verificar que estén siguiendo a las cuentas correctas? Es decir, abren la cuenta en Twitter y lo primero que siguen es al presidente de su país, luego hay que seguir al presidente del país sede, y como para que no haya cuentas inapropiadas que se estén siguiendo o que nadie se sienta porque decir, ¿por qué si soy el secretario de este país y la embajada sigue a todos los secretarios menos a mí? Como, ¿tienen algún mecanismo? Sí, ¿quién quiere responder esa pregunta? En el caso de nuestras páginas, en las páginas de internet, los sitios web, no hay problema porque, por ejemplo, Washington concentra en un solo servidor toda la información. Anteriormente les comentaba antes cuando platicábamos todo el proceso. Yo tengo 23 años para el gobierno de los Estados Unidos trabajando con ellos y he visto cómo han evolucionado. En un principio cualquier consulado tenía la libertad de escoger un servidor para subir su sitio.
Desde hace 10, 15 años el gobierno de los Estados Unidos dijo: todos nuestros sitios son idénticos, tienen las mismas características, la misma imagen, el mismo contenido y el mismo sistema de navegación. Yo puedo agregar cosas o quitar, pero dentro del mismo... Yo no puedo modificar gráficos, por ejemplo, puedo modificar solamente contenidos. Y por ejemplo, nuestro equipo de social media que está en Washington son los que se encargan de verificar nuestras páginas, ¿no? O sea, por ejemplo, Twitter tiene que estar verificado por ellos de que es un sitio real. Entonces nosotros acabamos de pasar una auditoría, también hicieron este proceso de estandarización global para que todos los sitios que ofrece el consulado o ofrece la embajada sean auténticos y la gente pueda tener ese sentido de confianza. Entonces nuestros sitios sí son verificados directamente por Washington. Yo no sé exactamente cuál es todo el mecanismo que ellos hacen, pero sí tenemos que seguir. Inclusive para nosotros, algo muy interesante, nuestros sitios nos los verifican para que cumplan los lineamientos para personas con capacidades diferentes. Nuestros sitios son corridos, por ejemplo, para que una persona que no puede ver pero que puede escuchar, su navegador, su computadora le diga. Entonces tengo que tener todas las características para personas con capacidades diferentes. Entonces sí hay reglamentos muy establecidos. No sé si tú nos puedas contar, Gloria, de cómo le hacen la embajada británica para verificar a quienes ustedes siguen. Tenemos tal cual, sí, tenemos cierto como interés en seguir, es que no te veo, pero aquí estoy, en seguir a las personas del gobierno local, el del gobierno anfitrión, puede decir el presidente, los secretarios, incluso por ejemplo la relación que tenemos con la Ciudad de México, porque la embajada se encuentra en la Ciudad de México, entonces seguimos a todos los funcionarios de gobierno, pero también como parte del cambio y como parte de como ya una planeación mucho más estratégica de cómo manejamos las redes sociales, hemos identificado targets específicos a los que queremos llegar. Entonces te puedo decir que en el caso de la embajada británica, nuestros dos principales objetivos, uno son como young influencers, jóvenes influenciadores, incluso entre el rubro emprendedores, y business decision makers, los tomadores de decisiones en cuestión de negocios, ya que la embajada tiene una fuerte presencia de la unidad comercial. Entonces de ahí vamos como verificando y hacemos continuamente chequeos de a quién estamos siguiendo, si es relevante o no que lo sigamos, y también hacemos más o menos como un scan de qué es lo que publican y si es algo relevante para nosotros o no. Ya se nos acabó el tiempo. Nada más quisiera hacer una última pregunta. Responden lo más rápido posible. ¿Cómo lidian con los troles en redes sociales? Gloria. Bueno, yo creo que si ponen definitivamente una grosería o algo que pasa la línea, inmediatamente ellos solo se eliminan y los ignoramos. Gustavo. Hacemos lo mismo en el consulado. Caroline. Sí, exacto. Manejar muy transparentemente, pero si es de verdad un insulto, borrarlo inclusive. Ok, bueno, a ver, rapidísimo, una última pregunta. La verdad, teníamos varias preguntas esta fila, pero respecto a esto me quedo con una. ¿Qué tanta es esa apertura si tienen cerrado el muro de la embajada británica en Facebook? No se puede publicar en su muro. Tenemos una relación de que sea por inbox de los mensajes respecto a que son solicitudes, pero puedes publicar en los posts, en los mensajes que ponemos, ahí se puede publicar. Listo. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por haber presenciado esta conversación sobre Digital Diplomacy. Esperamos que les haya gustado. Mañana a las 11 de la mañana en este mismo escenario vamos a tener una ponencia sobre la campaña GREAT, que es una campaña de marketing internacional del gobierno británico, y también vamos a hablar sobre los programas de apoyo a los emprendedores que impulsa el gobierno británico en la embajada. En específico el programa Sirius, que invita a emprendedores mexicanos y de todo el mundo a ir a establecerse a Reino Unido. Mañana a las 11 de la mañana. Muchas gracias.